Dina Orozco Herrera, conocida como Ashanti Dina. Nació en Barranquilla, Caribe colombiano. Ella es activista, poeta y docente afrocolombiana. Es licenciada en Educación de la Universidad del Atlántico. Es magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo. Es doctorante de la Escuela Graduada de Artes y Ciencias de Harvard University en el Department of African and African American Studies and Romance, Language and Literatures. Ha ganado varios premios, entre ellos se destacan la mención de honor, segundo lugar en la beca de creación de obra inédita de una autora afrocolombiana, negra, racial y opalenquera 2020 del Ministerio de Cultura. Premio que recibió un reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, además, ha recibido el premio Bencos Bio en la categoría de Etnoeducación por su contribución como docente del programa de Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital en el aporte a la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en la educación superior y en la educación inicial, desde el arte y la literatura. Sus poemas han sido traducidos al portugués, al inglés y al búlgaro. Además, su poemario Las Semillas del Muntú, 2019, fue publicado por Escarabajo Editorial, Editorial Asvinia y Nueva York Poetry Press. Desde una perspectiva sociocrítica de la literatura, estudios culturales y descoloniales, sus investigaciones se han centrado en indagar y analizar cómo algunas obras literarias de escritoras y escritores afro-latinoamericanos tensionan el código institucional y monológico de la lengua imperial y contestan al racismo y otras formas de opresión a partir de una suerte de cimarronaje estético. Comentarles que la ponencia será presentada mediante un video que solicitamos por favor proyectar en este momento. También indicarles que este será visualizado en YouTube y no a través del Zoom. Saludos a todos. Voy a hablarles de la filosofía cimarrona de Ogún. Trayendo el pensamiento radical afrodiaspórico del cimarronaje, argumento que lo que he llamado la filosofía cimarrona de Ogún es tanto una cosmopoética de la existencia como una política del conocimiento en su naturaleza cíclica de muerte, nacimiento y recreación. Esta filosofía cimarrona de la naturaleza y de la condición humana ilustra el significado sociopolítico de las acciones yorubas del tiempo, el espacio y la agencia social efectivamente, confrontando los legados aparentemente invencibles dejados por la opresión colonial. La transición que se hace correctando con el filo del machete las densas divisiones binarias de pasado y presente, occidental y tradicional, norte y sur, colonizador y colonizado. La filosofía cimarrona de Ogún lo reconceptualiza como el origen de la reparación histórica de los pueblos negros y su liderazgo valiente. Estos principios de Ogún, que van desde administrar justicia hasta fomentar la verdad y combatir la corrupción, recuperan su imagen revolucionaria. En la diáspora africana, Ogún, principio ético-político del cimarronaje, es acción eficaz. Él es el cómo se produce una episteme otra, una racionalidad práctica en términos de saber hacer la lucha, saber guiar a su pueblo, saber emancipar al pueblo negro frente al colonialismo y la esclavitud. El machete o la espada o el cuchillo de Ogún son herramientas de corte radical utilizadas como armas de lucha y de guerra por parte de las y los esclavizados contra el sistema colonial, desmontando la episteme moderno occidental. Esto es lo que defino como la filosofía cimarrona de Ogún, que se corresponde con las condiciones dentro de las cuales las diosas y los dioses hicieron su hierofanía en África y en las Américas, para subrayar entonces la agencia epistemológica de las y los afrodescendientes en las Américas hacia nuestra transformación histórica, individual y colectiva. En la diáspora, la hierofanía o la revelación de Ogún encarna un núcleo de movimientos y revoluciones históricas, convirtiéndose en un orisha que acompaña a la diáspora en sus procesos de resistencia política y liberación,
Por tanto, es necesario ir más allá para analizar los arquetipos que significan sus distintas dimensiones y complejidades y su definición como una deidad pan-yoruba. Como explica Karen McCarthy Brown, Ogún es uno de los espíritus más importantes de origen africano que es venerado en el sistema religioso vudú. En Haití, Ogún, es conocido como liberador y héroe dentro de las complejidades y las complejas interacciones entre la memoria, la historia, las estructuras sociales y políticas y la condición material del vudú. El tema central de Ogún es el poder. Ogún es el héroe revolucionario que libera a su pueblo y pone armas en sus manos para su autoprotección. Él interviene en su favor ante las autoridades civiles. De hecho, algunos proclaman que Ogún es la deidad prominente en Haití por ser él quien guarda el baji, que es el altar sagrado del templo vudú, donde porta un sable de hierro y viste una faja roja. Mi pregunta es, ¿puede haber sido Ogún el Loa o el espíritu que inspiró, encarnó y se montó, poseyó las cabezas de las y los esclavizados en sentido del caballo místico en aquel espacio ritual de la noche del 14 de agosto de 1791? Esta es precisamente la fecha en que los representantes de las islas esclavizados de las plantaciones de caña participaron en la reconocida ceremonia secreta de Boa Caimán, Bosque de los Caimanes, que sería la traducción. Situar a Ogún en el sitio de la primera gran reunión durante la cual se planeó la primera gran insurrección de esclavizados y esclavizadas de la Revolución de 1804, significa recuperar su filosofía como Dios pionero, como el Dios de la inteligencia bélica, como la encarnación de la justicia social, entre otras de sus cualidades. Esta imagen radical de Ogún tiene implicaciones revolucionarias, santifica la rebelión contra la opresión. Ogún ofrece un modelo para el trauma racial, para la violencia y sus tecnologías del terror y el sufrimiento colectivo de las y los esclavizados convertidos en mercancías de ébano. El poder político de Ogún, a través de la movilización de sus herramientas, concuerda con su principio de autosacrificio como virtud cardenal de una suerte de ecofilosofía yoruba. Me pregunto, ¿pudieron ser los principios de la filosofía del cimarronaje de Ogún que plantaron la idea de guerra y liberación en Haití? Pudo haber sido Ogún quien guió a Dory Bookman, un líder destacado africano esclavizado, y Hongan, sacerdote del vudú, junto con Cecile Fatimán, una mambo, una sacerdotisa del vudú, para presidir tal ceremonia. Pues el escritor cubano Alejo Carpentier, en su monumental novela El reino de este mundo, de 1949, narra precisamente la revuelta furiosa de las y los africanos en Haití en el siglo XIX, dirigida por Bookman, poseído por la fuerza de lo que él llama Ogún de los hierros, Ogún el herrero, Ogún mariscal, Ogún de las lanzas. Cierro la cita. Si la ceremonia sirvió religioso como una reunión estratégica de integración comunitaria para planear la revuelta y rebelarse en contra de los esclavizadores blancos, gobernantes de las ricas regiones del norte de la colonia, ¿qué lugar ocupan entonces varias de las manifestaciones del H, el poder de Ogún, que son el cuchillo, la acción de degollar con él, el sacrificio de un animal, la sangre, el juramento, el concepto de ley, justicia y hasta el acto de matar? En la perspectiva de la filosofía cimarrona de Ogún, significa matar para vencer, matar como símbolo de resistencia descolonial, matar para resurgir desde el abismo, es decir, desde la opresión colonial, matar contra la muerte social, como lo plantea Orlando Patterson, contra el proyecto de deshumanización por la sociedad esclavista y el gobierno colonial que pretendía borrar las identidades de los pueblos africanos y eliminar así toda la base de cualquier solidaridad social y fuentes de poder. Una filosofía cimarrona que redefine a mi manera de ver su carácter panafricano y transcultural, como sugiere Sandra Barnes, una de las estudiosas de Ogún, y un carácter, para mi perspectiva, creolizado, alternativo, diaspórico, que forma una especie de red de palincestos reinventados creativamente alrededor de este oricha. En parte precisamente porque Ogún es, desde mi perspectiva, una metáfora raíz. Es fundamental para una amplia gama de experiencias individuales y colectivas, en este caso para una experiencia que es universal para la humanidad, como lo es la dicotomía creadora y destructora de este oricha, y la figura del herrero, que fabrica las herramientas que cultiva, pero también las herramientas que matan
Entonces los sucesos de Haití demuestran cómo los procesos de descolonización tienen lugar bajo el liderazgo de potencias espirituales como Ogún, que se transforman a través de los conflictos que ha dejado la colonialidad cristiana, de tal modo que la filosofía del cimarronaje de Ogún en la diáspora puede también ser leída como una política de la negritud, una contrainterpretación de la modernidad y de las formaciones históricas, intelectuales y estéticas. Tal filosofía expresa el epítome de Ogún como guerrero valiente, valiente como el camino, en contra de la injusticia de su propia sociedad. Es una energía vital que requiere el uso del conocimiento acompañado de la destreza física, pero sobre todo una suerte de epistemología de la guerra, un saber bélico estratégico que toma dimensiones políticas en la lectura del cimarronaje histórico. Desde una lectura descolonial, la guerra constituye un componente de la política de la liberación, de soberanía negra de parte de las y los esclavizados. Así que, ¿qué lectura entonces emerge de Ogún si colocamos su agencia epistémica como oricha de la guerra, lo suficientemente poderoso para proteger y defender a los marginados de la sociedad, es decir, a los más huérfanos y oprimidos de las Américas? Mientras protege a algunos, sabemos, por ejemplo, a los esclavizados, Ogún, sin duda, inevitablemente inflige dolor a los otros, los amos blancos. Entonces, aquí emerge una lectura de la ecuación de Ogún como creador, destructor, en una clave dialéctica de la guerra. Mi argumento es que las formaciones filosóficas y epistemes de la guerra utilizadas por los cimarrones como armas de descolonización contra la opresión colonial y el racismo antinegro hacen posible que del caos se produzca un nuevo arte de gobernar, que nazca el ejercicio creativo de la libertad del colonizado, su posibilidad de adoptar visiones de futuros descoloniales en los que Occidente, como proyecto imperial y filosófico y disciplinario, ya no ocupa un espacio significativo política o filosóficamente. En la cuestión del destino del humanismo negro, como lo evoca tanto Fanon, así como también el texto de Césaire de 1955 en Discurso sobre el colonialismo. Esta es una praxis revolucionaria. Ogún atraviesa esa praxis con sus dimensiones pluralizadas de fenomenologías espirituales y religiosas. Esto demuestra que en muchos casos todas estas praxis fueron inspiradas, empujadas por acciones y agencias metafísicas de dioses borichas como Ogún, fenomenologías existenciales que le devuelven el sentido de mismidad orgánica y colectiva al ser negro y su sensibilidad cimarrona, y que de paso, a mi manera de ver, reivindican con fines críticos y emancipadores la agencia de los orichas, así como lo manifiesta la poeta afro-norteamericana Audre Lorde. Cuidar de mí mismo no es autocomplacencia, es autopreservación, y eso es un acto de guerra política. Muchas gracias.